Cuando Santiago Carrillo dice hay ruedo de sable, sabe que es mentira. Y lo he explicado y lo explicaré una vez más. La relación con los militares de la oposición clandestina, de acuerdo con el Partido Comunista, la asumí yo. Y me la dieron todos los partidos, que yo llevaría la relación con los militares y que informaría del estado de esa relación a dos personas nada más, a Santiago Carrillo y Rafael Calvo Serer. Bien, entonces yo me he entrevistado con todos los tenientes, no, algunos no pude, el de Canarias, por ejemplo, pero con casi todos los capitanes de capitanía generales, los tenientes generales, con los más famosos, me entrevisté. Y la respuesta que me daban todos, ya conocéis mi carácter y mi manera directa de ir a por los asuntos. Yo no voy por las ramas ni con metáforas, sino que yo las preguntas que le hacía a ellos, por ejemplo, a Luis Díaz Alegría, director general de la Guardia Civil, dígame usted cuándo ordenaría a la Guardia Civil salir a la calle para hacer frente a una rebelión, a unas manifestaciones. Contestación: solamente se mandaría a la Guardia Civil a salir a la calle si hay asaltos de trenes, si hay quema de iglesias, si hay asesinatos por doquier. Ese era el tono general. Cuando yo le informo de esto a Santiago Carrillo, le digo las palabras literales. Y él estaba, como yo, convencido de que el ejército no iba a intervenir, porque esas palabras y todas las demás no decían con ese anacronismo, como Luis de Alegría, hermano de Manuel, que era director general de la Guardia Civil, Luis, no decían con ese anacronismo cuál sería la actitud de la Guardia Civil o del ejército. Lo decían, como Vega, por ejemplo, lo decían con muchísima más verosimilitud, porque era hablando del motivo real. Dicen, nosotros, ¿cómo vamos a intervenir a las manifestaciones de los ciudadanos? Eso es imposible. Bien, todo esto lo sabía Santiago Carrillo. Y cuando fue legalizado el Partido Comunista, para convencer a su partido, no al resto de España, de que lo mejor que se podía el partido para salvarse el partido, era salvar la vida. Entonces fue cuando dijo la frase, hay ruido de sables. Y el partido, como un solo hombre, dijo, muy bien, a legalizarnos, aceptamos lo que ha hecho, porque había ruido de sables. Mentira, absolutamente falso. Y ese fue el único fundamento de que la oposición se justificara falsamente ante la opinión pública de haber aceptado íntegramente el gobierno de Franco, el gobierno de la Falange, Luis Suárez, del ministro de la Falange, el gobierno de Juan Carlos, designado por Franco, rey, porque Franco, para designar rey a Juan Carlos, era porque él se consideraba rey, y lo designa el sucesor. Era no la monarquía hereditaria, sino la sucesoria, la que designa el que tiene el poder. Eso, tan intolerable para cualquier persona decente, fue aceptado por toda la oposición bajo el pretexto de ruido de sable. No había en España nadie que tuviera temor a una guerra civil. Nadie, ni se mencionaba el tema, ni se decía. Eso era inaudito, era impensable. Habían pasado 40 años de la guerra civil. Era otra cosa, eran otras generaciones, eran otros individuos. Y los que todavía quedaban de la guerra civil eran tan fuertes el daño que habían sufrido y tan cruel la memoria de la guerra que la habían apartado por completo del escenario posible de una derivación de la política hacia un estado de enfrentamiento entre los españoles. Eso era imposible, como hoy lo es, también imposible, y hay algún insensato que ya dice que hay peligro de guerra civil, pero esos son insensatos que no saben lo que dicen. Pero en aquel momento, hoy que se diga eso, no tiene efectos, pero en aquel momento el efecto fue que, repetido por la prensa y por la opinión de la guerra, pues se acepta cualquier cosa antes que una guerra. Y se aceptó tan cualquier cosa que se acepta un sistema constitucional que no puede cumplirse desde el primer día en que se redacta, porque la Constitución prohíbe el mandato imperativo, ¿verdad? Quiere decir que el diputado, cuando vota una ley, no puede obedecer más que a su conciencia, no puede obedecer un mandato imperativo por nadie, que lo eligen, pero sin mandato imperativo. Eso no puede admitirse. Pues bien, desde el primer día, toda la opinión pública española sabe, y toda la clase política y todos los gobernados saben, que los jefes de partido que hacen las listas las hacen con el mandato imperativo de que los diputados voten las consignas, los lemas y las órdenes y las instrucciones que le den los jefes de cada partido. Bueno, pues por eso la Constitución dura.
Una Constitución que empieza así. Bueno, y toda la Constitución no se cumple. Pues eso fue por el miedo que produjo la frase de Santiago Carrillo de el peligro del ruido de sables. Que un régimen político, don Antonio, se puede fundar en el miedo o en la libertad. Y el nuestro se fundó en el miedo. Por eso el peligro de alentar el miedo a las... No, a es los que eso no hay ciudadanos. derecho. Es que por eso he citado la frase, volveré a ella luego, más adelante, porque ya tengo en la cabeza el pensamiento de Carlos Marx de que toda sociedad puede resolver los problemas que ella misma crea, porque la sociedad plantea el problema. Pues dice, al plantear el problema, el pensamiento de Carlos Marx es porque ella tiene el medio de resolverlo, porque no puede plantear problemas utópicos o ucrónicos, plantearlos de su tiempo. Y yo digo, no, ese principio no es universal porque excluye los problemas de la naturaleza. Pero en los problemas humanos, a los que se refiere Marx, también vamos a ver el del terrorismo, ya hablaremos luego.